Ya estoy cansada de trabajar, necesito vacaciones. Ya sé, me voy a ir de viaje. Haré una lista con 8 países y cada uno de estos los analizaré con los siguientes criterios: tiempo y clima, accidentes geográficos, lenguas, religiones, demografía, geografía económica y gobierno. En este caso estoy interesada en encontrar países con climas tropicales. Tenemos a Bahamas, que tiene un clima tropical con pocas variaciones. Su temperatura máxima es de 32 grados y la mínima de 18. Por otra parte, Bangladesh tiene clima tropical y subtropical, y en cierta época del año se suelen causar inundaciones debido al monzón. Por último, tenemos Australia. Este cuenta con diversas condiciones climáticas. El clima es generalmente árido a semiárido, templado en el sur y el este y tropical en el norte, lo cual le da más puntos para lo que yo estoy buscando. Climas como el de Austria y Armenia no servirían en este caso. En cuanto a Austria, en su lado oriental posee un clima continental y en el área montañosa es un clima alpino, con fuertes lluvias en verano y nevadas en invierno. Por otro lado, en Armenia existe una gran diferencia entre las estaciones del año. La temperatura media en invierno es de 0 grados, mientras que en verano puede ser hasta 26 grados. Pasando a los accidentes geográficos, se puede ver que en Australia, Bangladesh y Bahamas hay una similitud. Empecemos por Australia. En el norte, como se dijo antes, cuenta con un clima tropical. En el centro se encuentra la región desértica, caracterizada por el Gran Desierto de Arena y el Gran Desierto Victoria, y en el sur se ve un clima muy templado, protagonizado por los ríos Murray y Darling, razón por la cual de esta zona se ubican las ciudades más importantes del país. En Bangladesh, si se analizan sus principales accidentes geográficos, se encuentra que estos son en su mayoría fuentes hidrográficas, como el delta de los ríos Ganges y Brahmaputra. Por último tenemos a Bahamas. El clima es moderado por el influjo de las aguas de la corriente del Golfo. La geografía de este país es muy peculiar, puesto que no tiene muchas variaciones, haciendo del monte Alvernia el más alto, con solo 63 metros. En cuanto a las lenguas, encontramos que la familia lingüística más común es la indoeuropea. Tenemos 3 ejemplos esenciales para este caso. Por ejemplo, en países como Argentina, Austria y Armenia se hablan lenguas que hacen parte de esta familia. A pesar de que las lenguas ya mencionadas pertenezcan a una misma familia lingüística, las subfamilias son diferentes. Por ejemplo, en Argentina el español, que es hablado por el 98,5% de la población, hace parte de las lenguas romances. Por otra parte, el alemán, que es hablado en Austria por el 88,6% de la población, hace parte de las lenguas germánicas. Y por último, en Armenia, que se habla armenio por un 97,9% de la población, hace parte de las lenguas indoarias. Las religiones serán analizadas desde lo histórico, ya que así es más fácil entender el porqué de la presencia de cada religión en los países asignados. En países como Argentina, Austria y Bahamas predomina el cristianismo. En Austria se vio influenciado por los Habsburgo durante el siglo XIV y XV, y principalmente es el catolicismo el que se practica, mientras que en Australia y en Bahamas son cristianos protestantes, siendo esta legado de haber sido colonia inglesa. No obstante, la influencia española ha llevado a que haya una minoría existente de seguidores del catolicismo. Otra de las religiones predominantes es el Islam. Esta se puede ver en el caso de Bangladesh, Bahrein y Azerbaiyán. Sin embargo, mientras en Azerbaiyán, habiendo sido parte del Imperio Otomano, mantiene hoy una mayoría chiita, en Bahrein el sunismo es profesado, habiendo sido una cuna religiosa desde el 640 después de Cristo. Bangladesh fue principalmente hindú, pero hacia el siglo X comenzaron las conversiones musulmanas por la influencia de los comerciantes y predicadores árabes y persas. Actualmente la mayoría de los musulmanes son sunitas. En el caso de la demografía, se puede hacer una comparación entre Armenia y Bangladesh. Bangladesh cuenta con aproximadamente 167 millones de habitantes, lo que la ubica como la 7ª nación más poblada. Su crecimiento ha sido uno de los más altos del mundo. En pocos años, el país pasó de 50 a 90 millones de habitantes. Este fenómeno de sobrepoblación
Fue regulado gracias a la planificación familiar. Su población es mayoritariamente joven, el 60% se encuentra entre 0 y 25 años de edad y solamente el 3% supera los 65 años. Tiene una esperanza de vida de 63 años y la mayoría étnica de origen es bengalí. Por otro lado, tenemos Armenia, que cuenta con una población de 3.215.600 habitantes. Es el segundo país con mayor densidad de las antiguas repúblicas soviéticas, por lo que su desintegración provocó mayores niveles de migración. Esto representa un factor fundamental en su cambio demográfico. La esperanza de vida de Armenia es de 74,45 años. Lo anterior refleja que la calidad de vida de los armenios es superior a la de Bangladesh, teniendo en cuenta la extensión del territorio y la cantidad de habitantes. En el caso de la geografía económica, se hará el análisis inicialmente desde el PIB, que es definido como el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. Para este criterio que evaluaremos, se hará por sectores, es decir, agricultura, industria y servicios. Los mejores PIB en la lista de nuestros 8 países los tiene Austria, Australia y Argentina. Como estamos haciendo el análisis desde la composición por sectores ya mencionados, se puede observar que el desarrollo de estos países depende del sector servicios. El sector servicios, entonces, es el más importante para el desarrollo de los países en cuanto al PIB. Como podríamos observar, en cuanto a la agricultura, por ejemplo en Austria solamente se tiene un 1,5%, en Australia 3,7% y en Argentina un 10,4%. Por otra parte, la industria en Austria es de un 28,6%, en Australia de un 28,9% y en Argentina de un 29,5%. Siendo así, podemos ver que el sector servicios efectivamente es el más importante. Después de este recorrido es importante llegar a conclusiones. Los países no constan de un solo clima. Países como Australia tienen una variedad tan grande que le permite desarrollar hasta hábitats diferentes. Por otra parte, los accidentes geográficos, en este caso, pueden darnos una idea de la hidrografía de cada país. Además, la mayoría de las lenguas hacen parte de la familia indoeuropea y en la mayoría de los países el inglés es el segundo idioma, por esto es la lengua franca de hoy. Además, la economía en cuanto al PIB se ha ido desarrollando gracias al sector servicios. Esto es muy importante, ya que los países del tercer mundo podrían tomar esto como ejemplo para desarrollar su economía interna. Además, es importante notar que los países tienen religiones predominantes, ya sea el Islam o cristianismo, debido a influencias externas que se dieron años atrás. Por eso es importante el análisis histórico de esta característica, que también se puede hacer en el caso demográfico, en donde un hecho histórico, como lo fue la disolución de la Unión Soviética, generó un cambio drástico en la demografía de Azerbaiyán.